Buen día. A Muy ver, buenos días. diputado, le decía, la elección municipal dejaba, ¿no es cierto?, a la oposición en un buen lugar, pero también con una mucha expectativa y se presionó mucho para que el presidente hiciera un cambio de gabinete, que ayer el presidente cerró esa puerta. ¿Esto cambia las condiciones para la oposición? ¿A qué me refiero? Aquí hay conversaciones importantes en el Congreso que tienen que avanzar por reformas políticas que son bien relevantes para el gobierno al menos, para la ciudadanía también, pero cambia el escenario, da lo mismo, ¿cómo lo lee usted? A ver, a todas luces no da lo mismo quién ejerce el rol de ministro en un gobierno que no ha hecho bien las cosas. Nosotros hemos Ujú. planteado que nos enfrentamos a crisis complejas en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Tenemos un crecimiento nulo, si es que lo queremos ver también desde la perspectiva económica, y creemos que es muy necesario que el presidente hiciera un cambio de gabinete que en definitiva le entregara un refresh, le entregara mejor capacidad de diálogo y le permitiera también priorizar las urgencias más importantes que tiene el país, pero no desde la perspectiva de la agenda únicamente del gobierno, sino que también con el sentir ciudadano, un gobierno que en la encuesta ha ido disminuyendo y que en definitiva no ha logrado conseguir consensos para sacar adelante distintas reformas que pudiesen enfrentar de mejor forma las Y necesidades de Chile. sí, perdón, diputado, pero para poder entender, para ustedes, ¿quiénes eran los ministros esenciales que tendrían que haber salido para avanzar en todo aquello que usted dice? A ver, nosotros tenemos una mirada muy crítica de la gestión de todas las carteras y te las puedo plantear desde las carteras O sea, usted políticas a las habría carteras cambiado el nacionales. gabinete completo, todo. No sé si completo, pero hay varios que debiesen salir. Y te lo planteo así. Hay equipos políticos y equipos más técnicos. Por ejemplo, en lo político, la vocera Camila Vallejo no ha estado a la altura, ni siquiera ha sido capaz de liderar y de establecer la voz del gobierno frente a una crisis interna como es la crisis del caso del ex subsecretario Monsalve. Lo de la ministra de la Mujer, de verdad que es impresentable. La ministra de Desarrollo Social, la ministra Toro, no ha estado presente en ninguno de los temas. Yo la veo absolutamente ausente de las distintas necesidades que tiene el país a través de su cartera. Y después cuando nos vamos a lo más técnico, sin duda que la ministra de Salud hoy día está en una situación bastante compleja. Los hospitales en Chile no tienen ni siquiera el presupuesto asignado para poder llegar a final de año. Las listas de espera están absolutamente colapsadas y la situación en salud es problemática. Cuando nos vamos a educación, vemos que tenemos una crisis en el sistema educacional y vemos un ministro más preocupado de temas que son agendas ideológicas que cómo resuelve en definitiva las crisis que están enfrentando los estudiantes de Chile con pérdida de aprendizaje, con abandono del sistema escolar, con violencia interna, etcétera. Y después la crisis de seguridad por la ministra Toá, que nosotros lo hemos planteado hace mucho rato, que ha hecho una muy mala gestión, que las políticas que se han impulsado desde el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad, y me refiero particularmente al plan Calle sin violencia, perdón, ha sido un rotundo fracaso, y lo del ministro Marcel, que no da pie con bola hace mucho rato, que no tiene la capacidad de tomar buenas predicciones en materia económica, también nos tiene muy preocupados. Diputado Jorge Guzmán, pero suena raro lo que usted menciona. Digo, sacamos al ministro de Hacienda, sacamos a la ministra del Interior, sacamos al ministro de Educación, sacamos a la ministra de Salud, sacamos a la de Desarrollo Social, sacamos a la vocera de gobierno. Eh, Nos hace ver como que estamos en una situación crítica. Probablemente desde su punto de vista tenga razón y argumento para afirmar aquello. Pero el gobierno le está dando una señal contraria a eso. ¿Qué le dice a usted cuando el presidente Boris dice no voy a mover a ninguno? Solamente el que tenga que irse porque tenga que irse, nomás de aquí al 15 por razones de candidatura parlamentaria. A ver, yo quedé con la sensación del presidente que no iba a mover a ninguno nunca. Esa fue la señal de ayer. De hecho, planteó que sus ministros tenían que seguir trabajando en sus carteras y, a mi juicio, no dejó abierta ninguna posibilidad, incluso de aquellos que quieran postularse eventualmente a un cargo en las próximas elecciones parlamentarias. Y lo segundo tiene que ver con esa es la situación crítica que tiene el país, no es la percepción nuestra. Si uno revisa, es verdad que hay una situación crítica en cada una de estas carteras. Y lo que yo creo y que interpreto es que el presidente Boric y su gobierno tiene una falta de autocrítica evidente, tiene una tosudez que es demasiado llamativa, por cuanto no solamente estamos pidiendo nosotros desde la oposición un cambio de estrategia, un cambio de liderazgo en algunas carteras, sino que también lo piden algunos parlamentarios del propio gobierno, del oficialismo, que entienden que las cosas no han funcionado bien. Y la verdad Mm. que yo creo que el gobierno hace rato que su agenda no la tiene tomada, que no tiene agenda, que en definitiva hoy día, cuando vienen las elecciones, el presidente vuelve a recordar temas que prometió en campaña y vuelve a destacar lo del CAE, vuelve a ¿Mm? destacar propuestas como el aborto, y la verdad que esa no es la agenda que necesita Chile. Mm. Entonces, nosotros entendemos que el gobierno
tiene una agenda y tiene una ideología y tiene una propuesta, pero la verdad que no está sacando ni su agenda ni Mm. tampoco está resolviendo los problemas Ya. del país. Jorge Guzmán, diputado de Bópoli. Ok, el presidente entonces cierra la puerta y dice no hay cambio de gabinete inminente, va a tener que hacer igual un cambio porque hay funcionarios públicos que se tienen que ir sí o sí para ser candidatos, pero quizás sea un ajuste menor. El blindaje o la permanencia de la ministra Carolina Toá es para ustedes en el Bópoli una buena noticia o mala noticia. ¿Por qué se lo pregunto? Ayer yo entrevistaba aquí a Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, y decía, no nos confundamos, que se mantenga Carolina Toá es bueno, es necesario, es un puente de conversación, es una figura con la que se puede dialogar y que tiene una trayectoria. Entonces quiero saber cómo lo ve usted también desde Bópoli, usted que está en el Congreso, porque esos puentes me imagino que son importantes de mantener activos, o no es una interlocutora válida para ustedes. A ver, hay dos situaciones que son complejas y que afectan la gestión de la ministra Carolina Toá. Y primero tiene que ver los resultados en materia de seguridad. Chile no ha mejorado en una crisis de seguridad donde aparecen homicidios permanentemente, donde el crimen organizado avanza, donde el narcotráfico le está ganando espacio a los chilenos. Y la verdad que la cartera que ella lidera es justamente la cartera que debiese estar priorizando soluciones a este problema. Nosotros siempre se nos mete a la cancha y nos dicen, bueno, ¿qué pasa con las leyes que tienen que hacer frente a la crisis de seguridad? Y la verdad que nosotros hemos impulsado y apoyado una gran cantidad de leyes. Y cuando el gobierno dice que han salido más leyes que las que se tramitaron en el gobierno anterior, eso es una verdad. Pero esas leyes han avanzado por el apoyo, por cómo hemos sido nosotros como oposición en lograr avanzar en estos proyectos. A diferencia de lo que fue el gobierno anterior, donde quienes hoy día son gobiernos no fueron capaces de permitirnos avanzar. Pero ¿qué pasa? La ministra no logra incluso los consensos necesarios en su propio sector. ¿Ya? El Frente Amplio, el Partido Comunista, no ven a la ministra Toá como alguien a quien pueden apoyar. Y las medidas administrativas, por su parte, tampoco han producido efecto. O sea, el plan Calle sin Violencia es un rotundo fracaso no solamente Entonces, en la región diputado, metropolitana, sino que entonces, también en la sí, región. entonces para usted como diputado de la oposición está todo mal. Es decir, aquí las cosas quedan congeladas con un gabinete que a usted le parece que está haciendo todos los ministros lo están haciendo mal, que la ministra no sirve tampoco. Para usted, entonces esto queda todo todo congelado hasta que se acabe el gobierno. Este es un gobierno que ha hecho mal las cosas. Está bien, pero lo entiendo. Y no es culpa no es culpa, Pero más allá del perdón que titular, perdón, diputado, más allá del titular, para poder entender, porque el momento como políticamente es delicado y es importante para la ciudadanía saber si esto se avanza o no se avanza. Quedamos neteados, se congela todo hasta que se acabe el gobierno. A ver, Claudia, nosotros no estamos en ningún caso pidiendo que se congele todo. Y prueba está, lo que te estoy diciendo, que nosotros hemos avanzado en proyectos de ley con los votos de la oposición, no con los votos del oficialismo. Pero es evidente que el gobierno del presidente Boric no ha hecho las cosas bien. Es evidente que el gobierno del presidente Boric no tiene agenda. De hecho, si uno revisa cuáles son los proyectos emblemáticos del presidente y por qué no avanzan, es porque ellos se han mantenido en su trinchera y no han sido capaces de construir acuerdos. Por tanto, lo que necesitamos es un cambio de rumbo, un cambio de liderazgo. Si ese cambio de liderazgo y esa capacidad de diálogo no se construye desde el gobierno, es muy difícil que podamos sacar adelante proyectos que son importantes para resolver los problemas de los chilenos. Entonces, no es la posición del diputado Guzmán o la posición que tome la oposición, es la posición que ha tomado el gobierno del presidente Boric para poder resolver los problemas del país. Entonces, hay una tosudez, hay una falta de autocrítica, ahí hay una incapacidad de diálogo que no permiten avanzar. Y nosotros llamamos desde la oposición a que esos cambios existan para que justamente podamos construir una agenda de consenso que permita sacar adelante las crisis que está viviendo el país. Usted escucha al diputado Jorge Guzmán, diputado Bópoli, conversando con Pauta de Análisis, diputado, pero usted tiene herramientas si quisieran entonces para tratar de sacar un ministro, que es una acusación constitucional, pero tampoco están los votos para eso. Pero déjeme terminar la pregunta y me da sus argumentos. Ayer Republicano decía, nuestros votos están para sacar a todas, pero es que el resto de Chile Vamos no se pone. Otros lo leían de otra manera. El presidente al ratificar a Toá, lo que hace es poner contra la pared a Chile Vamos para dividir aguas, es decir, que Chile Vamos no apoye, que Republicanos apoye una acusación constitucional. No sé si se entiende, ¿no? Como estrategia política. ¿Ustedes por qué no consideran esa vía válida? Y si no es esa, ¿cuál? Porque si nos llevamos encontrando todo mal, que puede ser, pero no avanzamos en nada, al final el país pierde. A ver, es muy importante, Gerardo, que entendamos que en un proceso democrático el presidente Boric gana una elección presidencial y por tanto Claro. tiene el legítimo derecho Te pone a quien a quiera. elegir a quienes lo acompañan. Él elige sus ministros.
No somos nosotros quien elige los ministros, nosotros podemos plantear nuestras observaciones respecto de ellos, pero quien toma la decisión, qué ministro lo acompaña en cada cartera del presidente de la República, es una decisión exclusiva de él. De ahí, si esos ministros cometen, ojo, faltas a la ley o a la Constitución, como lo establece la propia Constitución, son susceptibles de ser acusados constitucionalmente. Pero su desempeño no es objeto de una acusación constitucional. Por eso, y lo hablo con total propiedad, no apoyamos la acusación constitucional contra el ministro Ávila cuando estaba a cargo del Ministerio de Educación, porque no encontramos una falta legal o constitucional que hiciera viable dicha acusación constitucional. Tampoco apoyamos la acusación constitucional contra la ministra Toá, rechazada hace 3 semanas atrás aproximadamente, por cuanto se le imputaba una conducta que no era verídica. O sea, yo puedo estar en contra de la gestión de la ministra, pero de ahí a señalar que la ministra ha faltado a la ley y a la Constitución y ha puesto en serio riesgo la seguridad del país, yo no puedo hacerme cargo de esa afirmación si no tengo antecedentes que la respalden. Y por tanto, el instrumento de la acusación constitucional debe ser bien utilizado. Y si efectivamente estamos en presencia de hechos que sean constitutivos de faltas legales o constitucionales, vamos a estar para apoyar una acusación constitucional. Pero para evaluar la gestión de los ministros no es el instrumento de la acusación constitucional y es el presidente quien tiene que evaluar a sus ministros. Y ahí es donde nosotros le hacemos la crítica al presidente. Si no se trata, y perdón la palabra o lo simple que lo digo, no se trata que el presidente esté toreando a la oposición. Se trata que el presidente esté evaluando y haciendo la autocrítica y los cambios que se requieren para que las cosas funcionen al interior de su gobierno. Si él estima que está todo perfecto, yo siento que hay una desconexión importante con la ciudadanía. La ciudadanía está planteando que las urgencias más importantes no se están resolviendo. Y el presidente que tiene que respaldar a todos sus ministros. Pero no hay en este caso entonces, nuevamente no hay mérito para la acusación constitucional a Carolina Toá, por ejemplo. Nuevamente escucho en sus palabras que no. Nosotros no la hemos descartado, pero creemos que aún hay muchos antecedentes que conocer. El tema Monsalve y particularmente cuando toma conocimiento tanto el presidente de la República como la ministra Toá y las acciones que vinieron posteriormente, como también las acciones que se desarrollaron previamente, son antecedentes que deben ser revisados. Y si de ellos nosotros llegamos a la convicción que hubo o que se intentó disuadir a la víctima a través de actos de intimidación, como por ejemplo que fueran policías de investigaciones a su domicilio, que ocupara la ley de inteligencia para efecto de conocer previamente la investigación, incluso antes de la denuncia, que se usaran recursos públicos para que el subsecretario fuera a la región del Biobío, desconocemos con qué objeto y con qué fin, y que incluso posteriormente el subsecretario participara en la discusión de presupuesto en el Congreso Nacional, ya con el antecedente de que existía una denuncia. Perdón, diputado, Sí. aunque la UDI haya dicho que ellos no van a presentar una acusación constitucional, aún así Evópoli lo está reflexionando, analizando. Nosotros hacemos nuestra reflexión desde nuestra parte. Sí. Y te insisto, Claudia, si nosotros de todos estos antecedentes, e incluso el antecedente de la llamada previa de la ministra al subsecretario, diciéndole que se va a desarrollar una incautación, todo eso nos genera dudas. Okay, o sea, no han cerrado Evópoli, perdón, no cierra la puerta a una acusación constitucional a la ministra Carolina Toá, para decirlo así. Claro. No la cierra, Ya. y entiendo, no quiero hablar por otros partidos, que los partidos que integran Chile Vamos tampoco lo han cerrado, como tampoco los partidos de la oposición. Yo estuve en reunión ayer con demócratas, y demócratas plantea que aún hay antecedentes que hay que revisar y llegar a la convicción si es o no viable una acusación Sí, constitucional. se entendía que la UDI ayer decía que no estaban los votos y que no la iban a presentar. Eso es lo que más bien se entendió. Pero quizás hay conversaciones. O cosas por revisar. Así es. Bien. No se descarta la acción. Diputado Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, muchas gracias. Que tenga un buen día. No, muy buen día, Claudia, Gerardo. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Son las 8 de la mañana con